Revelado. 4 peces que nunca debes tocar y 4 increíbles que transformarán tu salud a los 60 más. Doña Rosa se encontraba en su cocina, rodeada de aromas que evocaban recuerdos de su niñez. Las tortillas recién hechas eran el bálsamo de sus nostalgias, mientras sus manos, cansadas pero firmes, amasaban con amor la masa. Sin embargo, un malestar persistente la acosaba desde hacía meses. Un día, tras un chequeo médico que dejó el eco de la preocupación en su pecho, las noticias comenzaron a agitarse en su mente, y si los peces que siempre había cocinado, esos que llenaban de vida sus platos familiares, estaban perjudicando su salud. Las palabras de su médico resonaban como una tormenta: la alimentación debe cambiar, doña Rosa. Algunos de esos pescados son peligrosos. La llegada del doctor Manuel era un nuevo giro en su vida. Él, un biólogo marino con esa chispa en la mirada que venía a revolucionar su entendimiento sobre la comida del mar. Hablaba con pasión de las maravillas del océano, pero cada palabra se sentía como una densa capa de incertidumbre. La tradición que había llevado su familia durante generaciones estaba en juego. Doña Rosa escuchó con el corazón encogido mientras él enumeraba los peligros de los peces que siempre había tomado por seguro. ¿En serio?, se preguntaba, con la mente a 1000 por hora. ¿Recuerda cuántas noches había cocinado esos filetes en su mesa, rodeada de cariño? El dilema comenzó a inyectar miedo en su ser. ¿Debía abandonar años de legado? Su abuela, voz fuerte y venerada, le susurraba desde su memoria que las tradiciones eran sagradas. Aquella pregunta la devoraba: ¿cómo podría deshacerme de lo que ha definido a mi familia? Se sentía atrapada, como si un pesado manto estuviera aplastando su pecho, mientras que el doctor Manuel continuaba revelándole secretos del océano que le ardían en la mente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada paso hacia el conocimiento, el abrumador enredo de emociones se volvía más complejo. ¿Era posible que los sabores que habían sido la columna vertebral de su vida estuviesen llenos de oscuridad? El océano, que había alimentado su familia durante años, parecía transformarse en un escenario de traiciones. Su respiración se volvía irregular cada vez que pensaba en abordar este viaje de transformación. ¿Qué pasaría si, en su búsqueda de bienestar, perdía la conexión con su identidad, con su historia? Un día, mientras miraba el atardecer desde su terraza, comprendió que no solo la salud estaba en juego, también la continuidad de su legado. Las sombras de la duda la envolvían, balanceándose entre el deseo de prolongar su vida y el temor de defraudar a los suyos. En ese instante, sintió que el conflicto la aplastaba, la presión de la tradición y el anhelo de bienestar la mantenían despierta por las noches. La mañana del encuentro en la playa, donde planeaba compartir todo lo aprendido, estaba marcada por la tensión. La mente acelerada de Doña Rosa presagiaba el desencadenamiento de una tormenta. Estaba a punto de revelar una verdad que podría despeinar las corrientes familiares. Con el corazón palpitando y las manos temblorosas, se preguntaba: ¿cómo enfrentaré las miradas de mis seres queridos cuando les hable de mis descubrimientos? Una pregunta aterradora que flotaba en el aire mientras las olas se rompían a sus pies. La mañana llegó, pero la luz del sol que solía calentar su alma ahora parecía un recordatorio de la carga que llevaba. Doña Rosa se vestía de manera meticulosa, cada prenda cuidadosamente seleccionada para no llamar demasiado la atención, como si ocultar sus inseguridades le ofreciera un respiro. El camino hacia la playa, normalmente placentero, se sintió como una travesía a través de traumas. Caminaba entre sombras, arrastrando sus temores, preocupado por cómo compartiría su nueva perspectiva sobre el pescado y su influjo en la salud. Los murmullos familiares circulaban mientras todos se reunían, una marea de miradas curiosas encontrándose con la suya. Cada beso, cada saludo, eran gestos de afecto que se sentían pesados, como si las emociones y expectativas hubieran formado una barrera invisible. Doña Rosa se esforzaba por sonreír, pero el nudo en su estómago la mantenía en vilo. ¿Cómo podrían entender que lo que un día fue sagrado ahora podía ser un peligro? ¿Y los filetes de tilapia, Doña Rosa? Aún recuerdo el sabor de esos tacos que hacía. La voz de su nieto resonó en su mente, una punzada de nostalgia a la que no podía escapar.
Ahí estaba, el amor y la tradición entrelazados a través de una simple comida, pero ese mismo plato ahora se convertía en símbolo de peligro, un árbol que amenazaba con derrumbar su hogar. La brecha entre el pasado y el futuro le pareció un abismo paralelo a la oportunidad que tenía de cambiar el rumbo de su salud. En ese instante, lo dejó todo atrás y empezó a hablar. Quiero compartir algo importante con ustedes. La voz de doña Rosa resonaba, pero no podía evitar que temblara. Su espíritu acumulaba fuerza y vulnerabilidad a la vez. Las miradas se agudizaron, absorbieron cada palabra como si fuesen sus días de infancia en la cocina. Con cautela y claridad, comenzó a exponer las verdades sobre los peces, los peligros de algunos, y el cambio necesario para preservar su bienestar. Fue un proceso doloroso, desgarrando la tela de una historia familiar tejida con amor y sabor. Gradualmente, el murmullo se transformó en silencio y después en murmullos cargados de dudas. Había llegado el momento de confrontar las realidades, de enfrentarse a las creencias arraigadas que se habían transmitido como reliquias preciosas. La inquietud en su pecho se intensificó. ¿Y si no lo aceptan? El miedo a la desaprobación se deslizó en su mente, pero entonces recordó las enseñanzas del doctor Manuel: cambiar era esencial, pero el temor no debía ser un obstáculo. Al ver sus expresiones divisorias, doña Rosa se detuvo, y un nuevo impulso la atravesó. Era algo liberador, como chispa de audacia. Lo que comparto no es solo por mí, sino por todos nosotros. Queremos vivir más, disfrutar de la vida juntos, no queremos que nuestra comida sea motivo de enfermedad. La determinación en su tono ablandó un poco la resistencia en el aire, y vio algunas cabezas asentir levemente. La conversación se tornó intensa, cada miembro de la familia comenzó a expresar sus dudas, sus propias experiencias con el pescado y la salud. Doña Rosa, armada de información y comprensión, confrontó cada inquietud con datos y relatos que el doctor Manuel le había compartido. Sin darse cuenta, al hacerlo, estaba desnudando sus propias inseguridades. Su crecimiento personal brilló a medida que cada palabra la acercaba más a la aceptación de su nueva realidad. El momento culminante lo puso el relato de un plato de atún que le había servido a su esposo, que había padecido problemas de salud y que la seguía acechando en sus recuerdos. Allí, mientras hablaba de él, sintió que cada letra de su historia le permitía encontrar un sentido de propósito. El ambiente se sentía más ligero, pero el desafío no había terminado. Por un momento, la esperanza pareció brotar, pero entonces llegó una voz incisiva del fondo. Pero, abuela, ¿qué tal si se equivocan? ¿Qué pasa si perdemos nuestras recetas? Doña Rosa respiró hondo. La duda era una sombra persistente. Esto apenas es el comienzo. Pensó, el verdadero cambio había comenzado a florecer en su interior, pero el futuro aún se mantuvo envuelto en incertidumbre. ¿Lograría transformar no solo su vida, sino también la de su familia? La duda se había apoderado nuevamente de sus pensamientos, y la tormenta de emociones que había comenzado en la playa apenas empezaba a desatarse. Doña Rosa se sentó en la arena, sintiendo el roce del sol tibio en su piel, al tiempo que su corazón luchaba con el caos interno. Ante ella, su familia se había disuelto en murmullos, cada uno reflexionando sobre sus palabras. La imagen de la preocupación y la confusión en sus rostros se proyectaba como una película en su mente. No era solo el miedo a perder sus recetas familiares lo que resonaba en aquel grupo, era también la incertidumbre sobre los cambios que venían. Sin embargo, algo nuevo comenzaba a florecer en ella, una fortaleza que hasta ahora había estado oculta. Los días siguientes, doña Rosa decidió que no podía quedarse en una simple conversación. Necesitaba profundizar en su compromiso y trascender la incertidumbre. Comenzó a buscar información sobre salud gastrointestinal, las ventajas del pescado en la dieta y las opciones más seguras que podrían incorporarse a sus tradiciones. Las horas de investigación se convirtieron en un foco de energía, un camino hacia la autodeterminación que comenzó a cambiar su perspectiva. El día del encuentro con su familia se acercaba. Doña Rosa preparó una presentación en su computadora. Cada diapositiva estuvo diseñada meticulosamente, con datos precisos y gráficos que mostraban las diferencias entre los tipos de pescado. Su deseo de empoderarse a sí misma se transformó en una misión: educar a su familia no solo sobre los peligros, sino sobre las oportunidades. El camino hacia un menú saludable podría ser la nueva tradición familiar. Durante las noches, se encontraban en su cocina, donde la comida había sido su lugar de conexión. A medida que cocinaba, lo hacía con una intención renovada, la de enseñar y compartir.
Usó recetas alternativas usando pescados seguros y añadió ingredientes frescos. La cocina se transformó en un laboratorio, donde experimentaba y adaptaba sabores, buscando mantener la esencia de las comidas que había amado. A medida que sus ingredientes evolucionaban, también lo hacía su conexión con la familia. Su nieta, Lucía, que solía ser reacia a probar nuevas recetas, comenzó a mirar con curiosidad. ¿Y si lo hacemos de esta forma, abuela? La chispa de Lucía resonaba en el hogar y le recordaba a doña Rosa la creatividad que solía haber en sus días de cocina. Un día, mientras buscaba un nuevo tipo de pescado en el mercado, se encontró envuelta en una conversación con un pescador local, que tenía años de experiencia. Su interacción le abrió las puertas a un mundo de información que nunca había explorado. Hay tantos tipos de mariscos que son buenos y son cosechados de manera sostenible, le dijo. Este encuentro impulsó su convicción, no solo quería cambiar su dieta, quería ser parte de un cambio más amplio que asegurara la salud, no solo para ella, sino para todos los que rodeaban el mar. Cada día que pasaba, aprendía algo nuevo, y cada nuevo hallazgo reafirmaba su propósito. Doña Rosa comenzó a diseñar un pequeño taller en su casa, donde compartiría sus descubrimientos. No solo sobre el peligro del pescado, sino sobre cómo montar un plato delicioso y saludable. Se imaginó a sus familiares riéndose, degustando lo nuevo, uniendo generaciones a través de la comida en lugar de separarlas. La fecha de su próxima reunión se acercaba rápidamente. Sentía la presión de no decepcionarlos, de no retroceder a la inseguridad del pasado. Esa noche, mientras revisaba sus notas para la presentación, una sensación de determinación la invadió. Era el momento de presentar lo que había construido y, más importante, lo que había cambiado en ella. Luchar por el bienestar de su familia significaba enfrentarse a sus propios miedos y aceptar que el cambio formaba parte inherente de la vida. Quizás no todos entiendan de inmediato, pensó, pero estoy lista para enfrentar la resistencia. Esa era su decisión firme, no se rendiría. Sin embargo, bajo esa capa de confianza, una espina de duda persistía, preguntándole si realmente lograría mover corazones y paladares. Cuando la reunión finalmente llegó, se encontró rodeada de rostros familiares, llenos de expectativa. Pero, en el fondo, ella sabía que no solo tenía que compartir recetas, debía revelar el nuevo amanecer de su vida, una en la que el cambio y la valentía eran sus mejores aliados. Mientras comenzaba a hablar, su voz resonó con el eco de su transformación. ¿Sería suficiente? La inquietud volvía, y el peso de la momentánea incertidumbre se alzaba sobre ella. La verdadera prueba había comenzado, y no solo era sobre la comida, era sobre el poder de sus elecciones, y cómo podrían cambiar para siempre el futuro de su familia en un mar de dudas. Doña Rosa respiró hondo antes de comenzar su presentación. La sala era una mezcla de cariño y escepticismo, y en ese instante, la mirada expectante de cada uno de sus familiares era una carga pesada. Con cada palabra que pronunciaba, se sentía como si estuviera desnudando una parte profunda de su alma. Ya no era solo la abuela que encargaba la comida, ahora era la portadora de conocimientos valiosos que podrían cambiar los patrones de salud de su familia. Su decisión estaba tomada, no se dejaría vencer por el miedo. Haberles traído información sobre los pescados que debemos evitar no es solo una medida de protección, es una herramienta para cuidarlos, comenzó, su voz resonando en la intimidad del salón. Notó que algunos de sus hijos fruncían el ceño, mientras que otros mostraban interés. Hoy quiero hablarles sobre la importancia de lo que comemos. No solo se trata de tradición, sino de salud. A medida que avanzaba en la presentación, sus gráficos y datos fueron cobrando vida mientras explicaba las razones detrás de cada elección. Habló de los pescados de alto contenido de mercurio y cómo eso afectaba a las personas mayores, a los niños, y en realidad, a toda la familia. Pero su enfoque no se limitó a los peligros, también presentó alternativas viables y deliciosas que podría incluir en sus recetas. Mientras compartía recetas de preparación de pescados cultivados de manera sostenible, notó cómo las cejas se levantaban y algunas sonrisas tímidas comenzaban a asomarse. Y no solo eso, continuó, combinaremos estos sabores con hierbas frescas y técnicas que pueden hacer que cada bocado sea una explosión de sabor. En su mente, vislumbró a su nieta Lucía, preguntando más sobre los ingredientes, su curiosidad despertada. La atmósfera en la habitación cambió. Aunque la duda y el temor seguían presentes, empezaban a coexistir con la curiosidad. Esto no es solo un cambio en la dieta, es una invitación a experimentar. Queremos crear un menú familiar que combine lo antiguo y lo nuevo, donde cada plato cuente una historia, decía,
mostrando las imágenes de los ingredientes frescos que había recolectado del mercado local. Finalmente, doña Rosa sintió la emoción burbujeante en su interior. Había tomado la palabra y, por primera vez en años, se había convertido en la protagonista de su propia historia. A medida que pasaba el tiempo, su voz se tornó más firme, y su convicción brillaba con claridad. El futuro de nuestra salud depende de nuestras elecciones hoy. He aprendido que no hay recetas fijas para el éxito, sino un viaje que podemos recorrer juntos. Sus ojos buscaban los de Lucía, quienes parecían resplandecer con entendimiento y admiración. Pero justo cuando creía que había captado el interés de todos, escuchó el susurro de su hijo mayor, Carlos, que contradecía su entusiasmo. ¿Y qué pasa si la gente no está dispuesta a cambiar? Su escepticismo cortó la atmósfera optimista, como un golpe helado. Doña Rosa se detuvo, sintiendo que esos temores resonaban con su propia inseguridad interna. Quizás no lo estén, respondió, el eco de su propia duda retumbando en su cabeza. Pero mi intención no es forzar un cambio. Deseo generar una conversación. Su voz tembló ligeramente, pero una determinación diversa emergía en ella. Lo que presento hoy no es una obligación, sino una opción. Y cada opción que tomamos, por pequeña que sea, puede tener un gran impacto. Mientras la conversación continuaba, su corazón latía con fuerza. La apertura a nuevas ideas se sentía cercana, pero la resistencia todavía era palpable. Doña Rosa fue consciente de que había una batalla que ganar, no solo con su familia, sino dentro de sí misma. De repente, un cambio de tono por parte de Lucía llenó la habitación. «Abuela», preguntó con esa chispa de curiosidad que había visto en su mirada, ¿puedo ayudarte a cocinar estas recetas? Quiero aprender. El apoyo de su nieta hizo que la incertidumbre se diluyera, y la emoción volvió a surgir con fuerza. Mientras la reunión llegaba a su fin, doña Rosa comprendió que su viaje apenas comenzaba. No solo debía transformar su cocina, sino también la mentalidad de quienes la rodeaban. ¿Sería este el inicio del cambio que tanto anhelaba? La presión de la aceptación seguía presente, y con cada respuesta, cada gesto, y cada nuevo plato, notaba que la resistencia que antes le resultaba abrumadora ahora era el motor del progreso. Sin embargo, dentro de ella, un nuevo reto se dibujaba en el horizonte. Si quería ser un agente de cambio, debía aprender a lidiar con la contradicción constante. La transformación que había buscado para su familia también requeriría enfrentarse a sus propios modelos de resistencia y aceptación. Mientras recogía sus materiales y miraba a su familia dispersarse, una inquietud creció en su mente. ¿Y si el verdadero cambio requería sacrificar más que solo recetas? La respuesta podría abrir puertas que nunca había considerado. El reto real estaba por llegar, y ella estaba más que lista para enfrentarlo. Doña Rosa, al despertar al día siguiente, se sintió envuelta en una mezcla de emoción y ansiedad. La presentación había marcado un antes y un después en su vida, un paso hacia lo desconocido. No se trataba solo de recetas, era su declaración de intenciones, su compromiso con la salud de su familia. El eco de la última reunión resonaba en su mente, las caras de sus hijos, los murmullos de escepticismo y los destellos de curiosidad de Lucía. Mientras preparaba el desayuno, comenzó a reflexionar sobre lo que significaba ser verdaderamente un agente de cambio. Sabía que la resistencia que había enfrentado era solo la superficie de una batalla más profunda, la necesidad de trascender sus propios miedos e inseguridades. La idea de ser la catalizadora de un cambio real la desbordaba de valientes expectativas y terribles dudas. ¿Podía realmente cambiar la forma en que su familia veía la comida? Mirando cómo los ingredientes frescos brillaban sobre la mesa, comprendió que cada elección, cada plato que prepararía, tendría que contar una historia. Crear nuevos sabores requeriría estrategia y conocimiento, no solo experiencia culinaria. Decidió que era el momento de profundizar aún más en la información que había compartido. Investigar, experimentar y, por último, comunicar su pasión sería su camino a seguir. Al llegar al mercado, doña Rosa se sintió como una exploradora en tierras desconocidas. Buscó cada producto con atención, preguntando a los vendedores sobre sus orígenes. ¿Este brócoli es local? ¿Cómo se cultiva este atún? Las respuestas crearon conexiones y comenzaron a desdibujar las líneas de su antigua rutina. Las miradas de duda que había sentido en la reunión se convertían en motivación. No solo necesitaba informar a su familia, sino transformar la manera en que todos pensaban sobre la comida. Durante esos días, en su cocina,
Se llenó de entusiasmo al experimentar con deliciosas combinaciones de sabores. Documentó cada receta en un cuaderno, diseñando un pequeño recetario que, después, pensaba regalar a cada uno de sus hijos. La expectativa creció en su interior, sabía que este acto simbolizaría algo más que una simple entrega. Era un legado de salud y conocimiento. El verdadero desafío llegó cuando decidió presentar aquellos platos en una cena familiar. Con el estómago revuelto, la idea de ofrecer algo nuevo generaba incertidumbres. ¿Y si no les gustaba? La ansiedad golpeaba su pecho, pero su deseo de avanzar superaba su miedo. Obligarse a enfrentar a su familia en ese contexto diferente significaba dar otro paso hacia su transformación personal. Sería su momento de verdad. La noche de la cena, la mesa estaba decorada con esmero. Lucía hermosa, pero la inquietud creciente la distraía de disfrutar el momento. Sin embargo, cuando sus hijos llegaron, un calor de unión inundó la sala. Las sonrisas eran el primer indicio de que estaban abiertos a experimentar. Mientras servía, sus manos temblaban ligeramente, cada plato presentaba un relato nuevo. ¿Esto es pescado de verdad?, preguntó Carlos, frunciendo el ceño. En ese momento, doña Rosa sintió que cada mirada se centraba en ella. El momento de la confrontación había llegado. ¿Podría sostener la visión que había traído a la mesa? Sí, dijo, entre nerviosa y decidida, pero no es el pescado que solemos consumir. Cada bocado cuenta una historia de salud, de tradición y esperanza. La tensión se palpaba en la sala, pero las siguientes reacciones variarían. El primer bocado que tomó Lucía iluminó su rostro. Mientras cada uno de ellos degustaba, la atmósfera cambió. Las conversaciones se entrelazaban, y pronto, las críticas se transformaron en preguntas. ¿Cómo lo hiciste, abuela? La curiosidad devoró el escepticismo. Sin embargo, había un ángulo sorpresa que no esperaba. Mientras la cena avanzaba, comenzaban a surgir comentarios sobre las rutinas de los últimos tiempos, las elecciones de vida que habían tomado, la obstinación de algunos por mantener sus hábitos a pesar de lo que les había explicado. En ese instante, un escalofrío recorrió su piel. ¿Era su familia realmente consciente de las decisiones que tomaban? ¿Estaban listos para un cambio real, o se limitarían a esta cena? Doña Rosa no lo sabía, pero lo que estaba claro es que el desafío no terminaba allí. Con cada pregunta, se daba cuenta de que había más por descubrir, más por transformar desde adentro hacia afuera. La cena podía haber sido un comienzo, pero quizás su misión realmente comenzaba ahora. ¿Estaba su familia lista para explorarlo juntos, o solo estaba comenzando a rascar la superficie? La mañana después de la cena familiar, doña Rosa despertó con una sensación de vigilia. Las conversaciones de la noche anterior perduraban en su mente como ecos persistentes, y las preguntas sin respuesta se atiborraban en su conciencia. ¿Cómo podría aumentar su influencia? ¿Qué herramientas adicionales necesitaría para avanzar en su misión de cambiar hábitos de vida? Esa incertidumbre despertó en ella una nueva determinación, una cualidad que solo emergía durante las etapas de cambios trascendentales. Consciente de que la curiosidad de su familia era un indicio prometedor, decidió ampliar sus conocimientos. Las recetas que había preparado no eran solo platos, eran oportunidades para abrir diálogos y cuestionar normas. Sin embargo, sabía que debía fundamentar sus argumentos en información sólida para conquistar el verdadero escepticismo. Armada con un cuaderno y un bolígrafo, se sumergió en el mundo de la nutrición. Pasó horas en la biblioteca local, recorriendo estantes repletos de libros sobre alimentación saludable, biología de los alimentos y el impacto que tienen en el cuerpo humano a lo largo de los años. Comprender los componentes de cada ingrediente la ayudó a cometer menos errores y a formular un discurso más convincente. Cada nuevo dato era un ladrillo más en la construcción de su nueva narrativa familiar. Mientras tomaba notas, doña Rosa se dio cuenta de que su deseo de cambiar la perspectiva de sus hijos sobre la comida estaba relacionado con un deseo más profundo de empoderamiento personal. Buscaba no solo ser la madre que proveía, sino también la figura de autoridad confiable que guiara a su familia hacia decisiones más saludables y conscientes. Detrás de cada receta había un pedazo de su historia, y con cada palabra escrita, liberaba su propio potencial. El impacto de su investigación fue revelador. Al regresar a la cocina, combinó ingredientes experimentales con un enfoque renovado. Cada preparación se convirtió en una oportunidad para experimentar y presentar relatos que acompañaran a los sabores. Esa tarde,
decidió preparar una comida especial para sus hijos, un festín que no solo sorprendería a sus papilas gustativas, sino que también fomentarían un nuevo enfoque hacia lo que significa alimentarse. La presentación de la comida se producía en un ambiente tenso, pero lleno de expectativa. Mientras servía, sus hijos no solo buscaban sabores distintos, sino que comenzaban a tomar conciencia del proceso detrás de cada plato. ¿Por qué elegiste estos ingredientes, mamá?, preguntó Marcos, mostrando un interés genuino que hizo volar el corazón de doña Rosa. Esa pregunta fue un pasaporte hacia un diálogo que ella había deseado desde hacía tiempo. Cada plato estaba aderezado con historias sobre su origen, ofreciendo lecciones de salud y tradición. Pero pronto, la conversación dio un giro inesperado. Todos comenzaron a compartir sus propias batallas internas sobre la alimentación y la dependencia a hábitos poco saludables. En cada respuesta, doña Rosa encontraba un desafío, el arte de escuchar y ofrecer un espacio seguro para que sus hijos pudieran explorar sus propias luchas personales. Mientras la cena progresaba, ella reflexionó internamente sobre su papel en esas dinámicas. Sabía que cada recetario que había creado era una semilla de conocimiento esperando florecer, pero también requería participación activa de su familia. ¿Lograría que todos se involucraran en el proceso de cambio? Sin embargo, cuando la charla se tornó más intensa, se dio cuenta de que era frecuente que su familia, aunque involucrada, prefería tener conversaciones superficiales en lugar de profundizar en sus hábitos. Eso la llevó a preguntarse si su verdadera resistencia no radicaba tanto en la comida, sino en la dificultad de reexaminar sus propias elecciones de vida. En esos momentos de revelación, comprendió que sus esfuerzos no solo eran un acto de cocina, eran un viaje hacia una mayor conciencia familiar. El desafío ahora era claro, no se trataba únicamente de presentar recetas innovadoras, sino de fomentar un diálogo, cuestionar la resistencia al cambio y crear espacios donde pudiera abrirse un debate honesto sobre la alimentación saludable. La noche finalizó con aplausos y agradecimientos, pero en la mente de doña Rosa continuaban las preguntas. ¿Podría su fuerza emocional ser suficiente para desafiar los hábitos de cada uno de ellos? ¿Sería capaz de guiarlos a través de la incomodidad del cambio hacia un camino de bienestar más duradero? Toda esa incertidumbre evaporó en un instante, mientras los aplausos resonaban, en su interior se gestaba una nueva pregunta, una que sentía que podía cambiar todo. ¿Quería su familia realmente este cambio? ¿O deberían explorar juntos los motivos detrás de su resistencia antes de seguir adelante? Doña Rosa se despertó sabiendo que había alcanzado un umbral, uno que parecía marcar un antes y un después en su búsqueda por el cambio. Mientras tomaba su café matutino, sentía que las respuestas a sus preguntas estaban más cerca de lo que pensaba. La inquietud por la resistencia de su familia ahora se metamorfoseaba en una curiosidad profunda sobre el proceso en sí. Se preguntaba no solo cómo podía influir, sino también cómo podía conectar emocionalmente con su familia para motivarlos a cambiar. La cena pasada había sido un primer paso, pero sentía que las palabras y las recetas necesitaban un catalizador adicional, experiencias compartidas. En ese instante, una epifanía la invadió. ¿Por qué no involucrar a sus hijos en el proceso de creación de los platos? La idea de una noche familiar de cocina resonó en su mente como una melodía pegajosa. No solo se trataría de preparar comida, sino de explorar juntos la narrativa de la comida, de participar en un viaje donde cada ingrediente contara una historia. Con esta intención, se dirigió a la cocina. La energía en el aire cambiaba, era palpable. Colocó todos los ingredientes sobre la mesa y les explicó su propuesta. No solo cocinaremos, sino que también aprenderemos sobre los beneficios de cada ingrediente y cómo nos afectan. Los rostros de sus hijos reflejaron sorpresa y emoción, la resistencia comenzaba a desvanecerse. Así, comenzó el ritual, joven como ella, con sus hijos a su lado. Prepararon una sopa de lentejas, un plato lleno de nostalgia, y cada uno compartió historias de su infancia relacionadas con ese alimento. Mientras mezclaban, doña Rosa alentó a sus hijos a que leyeran las etiquetas, a que investigaran sobre los nutrientes que estaban incluyendo en la comida y cómo podrían ser sustituidos por opciones más saludables en el futuro. Pronto, la cocina se llenó de risas y un ambiente ligero que contrastaba con la rigidez de las conversaciones anteriores. Un comentario inesperado de su hijo mayor, Marcos, la tomó por sorpresa. ¿Sabías que las lentejas también son consideradas un superalimento? Ese momento la hizo reflexionar sobre cómo había estado buscando respuestas en libros, cuando en realidad, el verdadero conocimiento podría estar en las manos de sus propios hijos. Con el paso de la semana, esa tradición se transformó en una rutina familiar. Cada noche se convirtió en una aventura culinaria,
donde cada miembro de la familia participaba activamente en la elección de recetas, explorando nuevos ingredientes y compartiendo conocimientos y descubrimientos inesperados. Sin embargo, no todo era fácil. Las viejas resistencias emergían en los momentos menos esperados, manifestándose en comentarios lógicos pero profundamente arraigados en el hábito. Una noche, cuando comenzaron a cocinar un nuevo platillo, doña Rosa, con su cuaderno en mano, notó la incredulidad de su hijo menor, Tiago, al escuchar sobre la bondad nutricional del brócoli. Pero, mamá, a nadie le gusta el brócoli, dijo él con un tono de defensiva. Aquí estaba el dilema. Debía enseñarle a Tiago que el amor por los alimentos saludables no nace de inmediato, sino que se crea. Esa noche en particular, después de una cena culminante llena de risas y un delicioso platillo de brócoli, se sintió anclada hacia una revelación. Si quería que su familia apreciara la salud, debía enfrentarse a sus propios miedos y dudas sobre el cambio. Había un camino directo entre guiar a sus hijos y confrontar las burlas de la infancia que todavía la acechaban. Tenía que ser vulnerable, compartir su propia lucha con los hábitos poco saludables, construir una conexión genuina sobre el cambio que todos necesitaban abordar. Esto la llevó a un dilema crucial. ¿Sería capaz de abrir ese espacio de vulnerabilidad sin sentirse expuesta? ¿Podría su historia de transformación personal servir de catalizador para el cambio en su familia? Ocultaba más que recetas. Escondía un deseo profundo de conexión y empoderamiento. Mientras reflexionaba sobre estos dilemas, comenzó a gestar una idea más grande que la simple cocina, una cena de talentos ocultos, donde cada uno podría compartir no solo sus habilidades en la cocina, sino también pequeñas iniciativas que ayudarían a reexaminación de sus hábitos generales. Doña Rosa sentía que, si lograba revolver los cimientos de su rincón familiar, podría fortalecer la estructura de su proyecto de vida. Su corazón latía con fuerza. Sin embargo, en el fragor de su emocionante planeación, apareció otra pregunta crucial. ¿Estaba realmente listo su hogar para el tipo de interacciones auténticas y profundas que su propuesta requería? El futuro del cambio ahora dependía de la dinámica que se creara en torno a la cena y cuán receptivos serían a la vulnerabilidad que cada uno podría ofrecer. Al final del día, lo que comenzó como un deseo de cambiar la nutrición familiar se transformaba en una búsqueda de autenticidad y conexión, donde cada elección y cada conversación podrían moldear no solo su alimentación, sino su identidad familiar. Mientras reflexionaba, se atrevió a recordar, ¿realmente estoy dispuesta a enfrentar los secretos de mis hábitos y abrir el camino hacia las verdaderas conversaciones familiares? La respuesta aún no llegaba, pero el pulso del deseo por el cambio era inminente y latente. El siguiente paso sería más desafiante de lo que había imaginado. La semana continuó y la expectativa creció en la casa de doña Rosa. Aquella cena de talentos ocultos comenzaba a tomar forma en su mente, como el esbozo de un cuadro que únicamente ella podía visualizar. Mientras sus hijos se involucraban con entusiasmo en la cocina, ella se enfrentaba a sus propios fantasmas. Ya no se trataba solo de los ingredientes, sino de desmantelar estructuras familiares que parecían inquebrantables. Doña Rosa decidió que el evento merecía una planificación meticulosa. Con su cuaderno en mano, comenzó a anotar ideas de cómo los talentos ocultos podían no solo ser demostrados, sino también discutidos en un contexto que facilitara la apertura emocional. Quería que cada miembro de la familia sintiera que sus habilidades eran valiosas no solo por ser talentos, sino porque podían contribuir a su salud y bienestar colectivo. La sencillez de un talento podría ser la chispa que encendiera un diálogo profundo y sincero. Pensó en sus propios talentos, la repostería, su habilidad para encontrar ingredientes frescos en el mercado y, sobre todo, su don para compartir historias. Cada vez que cocinaba, no solo se trataba de preparar platos, sino de compartir su herencia, su cultura y sus propios aprendizajes sobre la salud. Doña Rosa notó que esos relatos siempre revelaban una parte de sí misma que, tal vez, había mantenido oculta por miedo a ser juzgada. Si yo pude cambiar, ¿por qué no ellos?, se preguntaba mientras su determinación crecía. A medida que se acercaba la fecha del evento, la tensión en la casa aumentaba. Marcos, su hijo mayor, comenzó a mostrar signos de resistencia nuevamente, cuestionando la pertinencia de una cena que parecía más un experimento que una reunión familiar. La sombra del escepticismo lo envolvía, y doña Rosa sintió que este era su momento de confrontación. ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a pelear por este cambio? Decidida, organizó una cena previa a la gran noche, un ensayo general. Fue entonces cuando decidió hablarle directamente a Marcos. En medio de un sofrito y el aroma de especias, lo hizo. Marcos,
esto no es solo sobre cocinar. Necesito que todos participemos no solo por el alimento, sino por lo que significa para nosotros como familia. Es mi turno de ser vulnerable y también el tuyo, le confesó, su corazón latiendo con fuerza. Él miró fijamente su plato, una expresión de incomodidad cruzó su rostro. Creo que no soy bueno en esto, mamá. No hago lo suficiente, siempre he sido el que se queda atrás. Doña Rosa comprendió que cada resistencia era una puerta cerrada, una historia que la familia había contado sobre sí misma y que era hora de reescribir. No se trata de ser el mejor, se trata de ser parte de algo, respondió, su voz cálida, pero firme. La noche se transformó en un intercambio de vulnerabilidades. Marcos terminó compartiendo su temor a no ser lo suficiente a la altura de las expectativas familiares, rompiendo una barrera que llevaba años erguida. Doña Rosa sintió que una parte de su misión había triunfado, había comenzado a crear un espacio seguro. Esa conversación la convenció de que el cambio no sería solo evidencia de un plato saludable, sino de una nueva narrativa familiar. La vulnerabilidad ahora era el condimento que haría la cena de talentos ocultos memorable. Pero, a medida que se acercaba el gran día, un nuevo dilema surgió en su mente, y si al abrirse, sus otros hijos encerraban secretos que podrían desestabilizar la dinámica familiar. La incertidumbre se convirtió en una sombra que crecía en su interior. ¿Estaba realmente lista para esa verdad? Y, sobre todo, si estos talentos revelaban más que solo habilidades, sino también inseguridades que podrían romperla nuevamente, ¿podría soportar el costo emocional de sus buenas intenciones? La cena de talentos se convirtió no solo en un evento, sino en una máquina de expectativas y temores. Mientras doña Rosa recordaba las conversaciones previas y sus inseguridades, sintió el peso de la responsabilidad. La transformación ya no era solo sobre la alimentación, era sobre reconstruir su hogar desde la verdad, una verdad que podía ser difícil de digerir. En la penumbra de la noche, después de un día exhausto y reflexivo, una última pregunta surgió en su mente, como un eco ensordecedor. ¿Estaba lista para enfrentar la posible ruptura de viejas creencias y reescribir su historia familiar? La noche anterior al evento, doña Rosa se sentó sola en la mesa del comedor, frente al cuaderno que había llenado con ideas, miedos y esperanzas. La luz tenue reflejaba el palimpsesto de su vida, cada página una mezcla de añoranza y ambición por un futuro en el que la familia pudiera unirse en torno a una verdad compartida. Sin embargo, en su mente, la resistencia de Marcos seguía resonando, como un eco constante que le recuerda sus propias inseguridades. No podía permitir que el escepticismo manchara lo que había planeado con tanto esfuerzo. Esta cena es mi misión, se decía, mientras repasaba los nombres de los platos en el menú, decidida a mostrar que cada uno contenía un pedazo de su historia. Con cada ingrediente, pensaba en cómo había crecido en ese mismo espacio, rodeada de aromas y sabores que ahora deseaba compartir no solo con su cocina, sino también con sus palabras. Ese amanecer, mientras el sol asomaba por el horizonte, decidió hacer una lista de sus propios talentos ocultos. Para ella, había siempre algo más que hacer y que compartir, y con cada palabra en la hoja, comenzó a visualizarse no como la madre perfecta que esperaba ser, sino simplemente como una mujer con errores y virtudes. Reconoció que su amor por la repostería no solo era un talento, sino una forma de conexión emocional que había utilizado para acercarse a sus hijos cuando los tiempos se volvían difíciles. Sin embargo, la lucha no era solo interna. A medida que los niños comenzaban a organizarse para el evento, doña Rosa sintió que el nerviosismo se apoderaba del ambiente. Había hablado con Marcos la noche anterior, pero ¿había logrado algo realmente? En su corazón, el rayo de esperanza chocaba con la tormenta del miedo a un nuevo fracaso familiar. Mientras organizaba un rincón del comedor para hacer espacio, notó que María, su hija, se mantenía a la distancia, su mirada oculta tras el destello de un teléfono móvil. María, llamó con voz suave, acompañando el comando con un gesto de invitación. La joven se acercó lentamente, con un aire de resignación que hizo que el pecho de doña Rosa se comprimiera. Te necesito en esto. Cada uno de nosotros tiene que estar presente. Esta no será solo una cena, será el comienzo de algo nuevo, instó. Pero, ¿y si no es lo que esperas, mamá? Respondió María, su tono firme marcando el contraste con su rostro nostálgico. Las cosas no siempre son ideales. Doña Rosa sintió el desafío en las palabras de su hija. No era solo su esposa o madre, era educadora e indagadora de verdades. No se trata de lograr un ideal, se trata de abrirnos, de mostrar quiénes somos realmente. Por favor,
confía en el proceso. María le devolvió una sonrisa vacilante, mientras doña Rosa sentía una chispa de unión en el aire. La ceniza del miedo comenzaba a disiparse, por lo menos en parte. Al abrir la puerta a la autenticidad, se preguntaba si, al igual que su hijo mayor, María también guardaba un talento que aún no había sido revelado. Con la mañana avanzando, el alistamiento comenzó a tomar forma, los platos se preparaban, las historias etéreas danzaban en su mente. Sin embargo, un nuevo dilema emergió. ¿Cómo se podría balancear la voz de cada miembro y el potencial impacto emocional de la revelación de sus talentos? Sabía que el acto de compartir iba más allá de la cocina. Era una invitación a explorar los miedos, sueños y frustraciones que cada uno podría contener. Pero, ¿y si los talentos que se mostraban eran reflejos de sus inseguridades? Con cada plato terminado, sentía como este evento podría convertirse en un arma de doble filo, capaz de herir o sanar las relaciones. Finalizando el día, doña Rosa se sintió en una encrucijada. El momento había llegado. Podría elegir permanecer en lo seguro, donde todo funcionaba, o arriesgarse a desenmarañar viejas heridas que podrían llevar a la familia a un nuevo nivel de entendimiento. Pero, ¿estaba lista para todo eso? ¿Y si el costo de la verdad resultara ser aún más alto que lo que había anticipado? ¿Podría soportar la carga que podría traer esa revelación? La noche se acercaba, la cena tiene confirmada su fecha. La respuesta a sus preguntas se acercaba, pero también lo hacía el desafío. En ese instante, entre la seguridad y el caos, un pensamiento la atravesó. El momento de la transformación había llegado, pero con él, esta familia podría, finalmente, enfrentarse a sus verdaderos talentos y sus terribles miedos. La cena de talentos ocultos se había convertido en una gala de emociones y expectativas. Doña Rosa miraba la mesa decorada con esmero, cada plato un símbolo de esfuerzo y anhelo por el cambio. A medida que los miembros de su familia se acomodaban, el nerviosismo en el aire era palpable. Sus corazones latían como un tambor que marcaba el compás de una aventura completamente nueva. Sin embargo, una sombra de ansiedad aún la oprimía, la certeza de que este encuentro podría ser un punto de quiebre. Cuando todos estuvieron presentes, doña Rosa se levantó con la confianza que había cultivado a lo largo de las semanas. Gracias por estar aquí esta noche. Este no es solo un encuentro familiar, es una oportunidad para redescubrirnos juntos. Su voz era firme, pero el temblor emocional era innegable. Se dio cuenta de que el primer paso era abrir el diálogo. Me gustaría que cada uno de ustedes comparta no solo sus talentos, sino también lo que han aprendido en este camino hacia una alimentación más consciente. La contemplación y el murmullamiento comenzaron a circular entre ellos, pero la resistencia seguía asomándose. Fue entonces cuando Marcos, lleno de valor, levantó la mano. Voy a empezar, dijo. Al principio pensé que era una locura. Su mirada se encontró con la de doña Rosa, pero después de escuchar todo lo que has compartido, he estado reflexionando sobre lo que realmente significa comer. Creo que todos, en algún punto, hemos sido un poco negligentes. Pero me gustaría intentar cambiar eso. Doña Rosa sintió que un peso se aliviaba. La apertura que anhelaba comenzaba a tomar forma. Con cada palabra, la atmósfera se transformó lentamente. Los demás empezaron a compartir sus propias inquietudes y reflexiones. María se atrevió a revelar que había estado lidiando con la ansiedad sobre su aspecto físico y cómo eso la había llevado a descuidar su alimentación. A veces, me parece que no soy lo suficientemente buena para comer bien, confesó, sus ojos brillando por las lágrimas contenidas. Doña Rosa supo que esta era la esencia de su jornada, lapsos de vulnerabilidad donde todos podían colocarse sobre la mesa. La cena continuó, y mientras los platos eran vaciados, los secretos y las habilidades emergieron. Lucía mostró su destreza para crear postres saludables, integrando frutas frescas en los platillos, mientras Tiago revelaba su habilidad para encontrar combinaciones de sabores que sorprendían. La risa y la alegría se entrelazaban mientras compartían las historias que existían tras cada talento oculto. Finalmente, doña Rosa, sintiéndose más fuerte que nunca, tomó su turno. Quiero hablarles de mis propios desafíos también. Este camino que emprendemos juntos no solo es sobre nutrición, es sobre sanar viejas heridas, aprender a ser más vulnerables y conectarnos de verdad. He pasado años sosteniendo el peso de ser la madre perfecta y, a menudo, me he sentido perdida. Hoy, comparto con ustedes no solo comidas, sino también una nueva forma de vivir en familia. Las palabras resonaron en el aire como la música que une corazones.
Los rostros que antes mostraban escepticismo ahora reflejaban admiración y apoyo. Un profundo cambio interior se irguió entre ellos, como un nuevo tejido que comenzaba a entrelazarse. Desde ese momento, los desafíos fueron nombrados y los talentos celebrados. No solo estaban construyendo un legado de salud, estaban forjando un nuevo núcleo familiar sobre la base de la autenticidad. A medida que concluía el encuentro, doña Rosa sintió que un torrente de fuerza la atravesaba. Había logrado lo que sentía como un cambio monumental en la dinámica familiar. Este evento no solo había servido para compartir recetas, sino para iniciar un camino hacia la comprensión y el desarrollo personal entre cada uno de sus hijos. Las barreras invisibles comenzaron a desmoronarse, dando paso a la aceptación. Las visitas a la cocina comenzaron a ser rutinarias. La familia se unió cada semana, experimentando juntos, compartiendo recetas y creando nuevas tradiciones. Un atisbo de esperanza habitó cada rincón de su hogar, y doña Rosa ya no sentía el peso solitario de la cocina, sino el aliento fresco del acompañamiento y la participación. Finalmente, la noche de aquel evento la condujo a un sentido de logro inexplicable. No solo había compartido una vital transformación en sus hábitos alimenticios, sino que había abierto la puerta a experiencias que conectaban a su familia a un nivel más profundo. Emprendió un camino no solo hacia la salud sino hacia una vida familiar renovada, repleta de risas, amor y fortaleza. Mientras doña Rosa miraba a sus hijos reír y disfrutar, se sintió en paz. Había aprendido que la transformación no llega por imposición, sino mediante el alma de compartir y la vulnerabilidad de abrirse a la conexión emocional. Se sintió satisfecha y realizada, había conquistado su miedo y, con ello, había guiado a su familia hacia un futuro más saludable y auténtico. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.